El Imperio Otomano se destaca en la historia como una de las civilizaciones más influyentes y longevas, reconocida por su imponente poder militar, sus espléndidos logros culturales y, en ocasiones, por una brutalidad que hoy resulta alarmante. Uno de los aspectos más intrigantes y perturbadores de su legado es la diversidad de métodos de castigo que implementaba durante su extenso reinado. Aunque estos castigos puedan parecer inhumanos según los estándares modernos, eran prácticas comunes en muchos imperios antiguos. Estos métodos no solo tenían como objetivo sancionar a los infractores, sino también disuadir a otros de cometer crímenes similares, consolidando así la autoridad del sultán y manteniendo el orden social. ¿Cuáles eran estos métodos y cómo impactaron en la sociedad otomana? Imperio Otomano. El Imperio Otomano fue una de las civilizaciones más duraderas y expansivas de la historia, existiendo desde finales del siglo XIII hasta principios del siglo XX. Fundado por tribus turcas bajo el liderazgo de Osman I, el imperio se expandió rápidamente, abarcando vastas regiones de Europa, Asia y África. Su capital, Estambul, se convirtió en un centro neurálgico de comercio, cultura y poder político, consolidando la influencia otomana en múltiples continentes. La estructura política del Imperio Otomano se caracterizaba por un sistema de gobierno centralizado bajo el sultán, quien ejercía un control absoluto, respaldado por una burocracia eficiente y un poderoso ejército. Esta centralización del poder permitió al imperio mantener la cohesión en sus vastos territorios, pero también fomentó una administración rígida y a veces despiadada para asegurar la obediencia y la estabilidad. La brutalidad del Imperio Otomano puede atribuirse a varios factores históricos y sociopolíticos. La constante amenaza de rebeliones internas y la resistencia de poblaciones diversas y multifacéticas obligaron a los otomanos a adoptar tácticas severas para mantener el orden y la autoridad. Además, la competencia con otros imperios contemporáneos como el Imperio Habsburgo y las potencias europeas intensificó la necesidad de demostrar poderío militar y político a través de métodos estrictos y, en ocasiones, brutales. La diversidad étnica y religiosa dentro del imperio también jugó un papel crucial en su enfoque autoritario. La necesidad de gestionar y controlar múltiples grupos con diferentes culturas y creencias llevó a la implementación de medidas estrictas para evitar la disidencia y garantizar la lealtad al sultán. Este entorno de control rígido y respuesta severa a la oposición contribuyó a la reputación de brutalidad que caracteriza al Imperio Otomano en la historia. Decapitación en el Imperio Otomano, símbolo de poder y control. La decapitación fue uno de los métodos de ejecución más utilizados y notorios en el Imperio Otomano, reservado para una variedad de crímenes graves, especialmente aquellos que representaban una amenaza directa al Estado o actos de traición severa. Este castigo no solo eliminaba físicamente al infractor, sino que también servía como una poderosa herramienta para mantener el control y la autoridad dentro del imperio. Las decapitaciones se llevaban a cabo con un golpe rápido de espada o hacha, demostrando la eficiencia del sistema judicial otomano para administrar justicia de manera rápida y contundente. Estos actos se realizaban en plazas públicas, convirtiéndose en espectáculos que atraían a grandes multitudes. La presencia de la población en estas ejecuciones tenía un profundo impacto en la sociedad otomana, ya que actuaba como un recordatorio visible de las consecuencias de desafiar la autoridad establecida. Un caso emblemático de este método de castigo fue el de Sheikh Bedreddin en 1420. Bedreddin, un ex juez otomano y místico, lideró una rebelión contra el sultán Mehmed Mentremeno, promoviendo reformas sociales y económicas que resonaron entre los campesinos y los sectores descontentos de la sociedad. Su movimiento representaba una amenaza directa a la estabilidad y autoridad del Estado otomano. Tras la derrota de sus fuerzas, Bedreddin fue capturado y llevado ante el sultán. A pesar de su estatus como erudito religioso y ex-juez, las autoridades otomanas consideraron sus acciones como una traición grave que no podía ser ignorada. Su decapitación en la ciudad de Serez, actual Serres en Grecia, se llevó a cabo públicamente, sirviendo como un disuasivo tangible para otros que pudieran considerar desafiar el dominio otomano. La ejecución pública de Bedreddin no solo eliminó a un líder rebelde,
sino que también reforzó la percepción del sultán como una figura de poder absoluto e inquebrantable. Al presenciar la muerte de Bedreddin, muchos potenciales rebeldes se abstuvieron de levantarse contra el Estado, temiendo las consecuencias severas que les aguardaban. Además, la exhibición de las cabezas de los condenados, ya sea como trofeos o como pruebas de victoria, consolidaba la imagen de un ejército otomano invencible y despiadado. Esta práctica no solo desmoralizaba al enemigo, sino que también reforzaba la reputación del imperio como una fuerza militar formidable. La decapitación, por lo tanto, no era simplemente un medio de castigo, sino una estrategia multifacética que el imperio otomano utilizaba para mantener el orden, demostrar su poder y disuadir cualquier forma de resistencia. Este método, aunque brutal, reflejaba las prioridades del imperio en cuanto a la consolidación del poder y la estabilidad social, aspectos cruciales para la supervivencia y expansión de una entidad tan vasta y diversa como el Imperio Otomano. Falanga en el Imperio Otomano. Disciplina a través del dolor. La falaka, un método de castigo corporal, fue ampliamente utilizada en el Imperio Otomano como una herramienta para disciplinar a soldados, esclavos e incluso estudiantes. Este castigo consistía en golpear las plantas de los pies con una vara o un palo, infligiendo un dolor intenso que podía incapacitar a la víctima para caminar durante días. Aunque a primera vista la falanga puede parecer menos severa en comparación con otros métodos de castigo utilizados por el imperio, su efectividad residía en su capacidad para causar sufrimiento significativo sin dejar cicatrices visibles a largo plazo. La falanga se administraba a menudo en público, lo que servía para amplificar su efecto disuasorio. El número de golpes variaba según la gravedad del delito, permitiendo a las autoridades ajustar el castigo de manera proporcional a la transgresión cometida. La visibilidad de este castigo en espacios públicos no solo castigaba al individuo, sino que también enviaba un mensaje claro a la comunidad sobre las consecuencias de desafiar la autoridad establecida. Este enfoque público aseguraba que el miedo al castigo actuara como un disuasivo efectivo, manteniendo así el orden tanto en el ejército como en la sociedad en general. El propósito principal de la falanga era doble. Por un lado, servir como un medio de disciplina estricta dentro de las filas militares y, por otro, mantener el control social en una sociedad tan diversa y extensa como la del Imperio Otomano. Al infligir dolor sin causar daños permanentes, la falanga permitía a las autoridades imponer disciplina sin dejar marcas físicas que pudieran convertirse en símbolos de resistencia o descontento. Este equilibrio entre severidad y temporalidad hacía de la falanga una herramienta ideal para mantener la cohesión y la obediencia sin perpetuar el resentimiento a largo plazo. El impacto de la falanga en los individuos era profundo. Las víctimas no solo sufrían el dolor físico inmediato, sino que también experimentaban una humillación pública que afectaba su estatus social y su dignidad personal. La incapacidad temporal para caminar les recordaba constantemente su transgresión, incentivándolos a adherirse a las normas establecidas para evitar futuros castigos. A nivel social, la presencia visible de la falanga reforzaba la autoridad del Estado y del sultán, asegurando que la población estuviera consciente de las consecuencias de cualquier comportamiento desviado. Arrancamiento de ojos en el Imperio Otomano. Un castigo de terror. El arrancamiento de ojos era uno de los métodos de castigo más aterradores utilizados en el Imperio Otomano, reservado para aquellos que cometían delitos graves contra el Estado, como traición o delación. Este castigo no solo tenía el propósito de incapacitar físicamente al infractor, sino también de servir como una advertencia pública para disuadir a otros de cometer crímenes similares. Según relatos de Evliya Çelebi, un notable viajero y cronista otomano, el arrancamiento de ojos a menudo se realizaba en plazas públicas, transformando la ejecución en un espectáculo destinado a impactar a la población. El condenado era inmovilizado y sus ojos eran extraídos con instrumentos afilados, en un acto que dejaba al individuo completamente indefenso. Este método de castigo no solo despojaba al infractor de su capacidad para ver, sino que también simbolizaba su exclusión total de la sociedad y su incapacidad para participar plenamente en la vida comunitaria. El acto de arrancar los ojos tenía un profundo impacto simbólico.
En una sociedad donde la visión y la percepción eran fundamentales para la participación activa en la comunidad, la pérdida de la vista representaba una condena social y personal más severa que la muerte. Este castigo eliminaba cualquier posibilidad de reintegración del individuo en la sociedad, marcándolo de por vida como un traidor y un paria. Además, la brutalidad de este castigo reforzaba la autoridad del sultán y las instituciones estatales, demostrando que ninguna transgresión quedaría impune. La ejecución pública servía como un recordatorio constante del poder del Estado y de las severas consecuencias de desafiar su autoridad. Aunque los registros específicos sobre individuos que sufrieron este castigo son escasos, la mención de figuras como Sheikh Bedreddin destaca la gravedad con la que el Imperio Otomano trataba a sus opositores más peligrosos. Bedreddin, aunque principalmente conocido por su decapitación, representa el tipo de figura que también podría haber sido sometida a castigos corporales severos, como el arrancamiento de ojos en casos extremos. Ahorcamiento en el Imperio Otomano, ejecución pública. El ahorcamiento fue uno de los métodos de ejecución más comunes y utilizados en el Imperio Otomano, reservado para crímenes graves como asesinato, robo y rebelión. Este castigo no solo tenía un propósito retributivo, sino que también funcionaba como una poderosa herramienta de disuasión y control social, consolidando la autoridad del sultán y manteniendo el orden en un imperio vasto y diverso. El ahorcamiento en el Imperio Otomano se realizaba generalmente en espacios públicos, como plazas de ciudades importantes, para maximizar su impacto y servir de ejemplo a la población. El método estándar implicaba el uso de una soga o un poste, dependiendo de la gravedad del delito y las circunstancias específicas. En algunos casos, se empleaban variaciones más brutales, como el uso de ganchos o postes especiales, que prolongaban el sufrimiento de la víctima, incrementando así el efecto disuasorio del castigo. La ejecución pública del ahorcamiento tenía un profundo efecto psicológico en la sociedad otomana. Al presenciar la muerte de un condenado, la población internalizaba las consecuencias severas de desafiar las leyes y la autoridad del Estado. Este espectáculo no solo castigaba al infractor, sino que también generaba un ambiente de miedo y respeto hacia las instituciones judiciales y el sultán. La visibilidad de estos castigos reforzaba la percepción de un poder estatal invulnerable y despiadado, esencial para mantener la cohesión social en un imperio con una población diversa y multifacética. Durante las rebeliones de Gelali en los siglos XVI y XVII, muchos líderes rebeldes fueron ahorcados públicamente como una forma de reprimir la insurrección y disuadir futuras rebeliones. Los altos oficiales y funcionarios que cometían actos de traición o corrupción eran a menudo ahorcados para demostrar que incluso aquellos en posiciones de poder no estaban exentos de castigo. Estos casos reflejan cómo el ahorcamiento se utilizaba estratégicamente para mantener el orden y la autoridad, asegurando que las consecuencias de desafiar el Estado fueran claras y severas. El uso del ahorcamiento en público tenía profundas repercusiones sociales y políticas. Al ejecutar a individuos prominentes y a los que representaban amenazas significativas, el sultán reafirmaba su autoridad y demostraba que ninguna transgresión quedaría impune. Este tipo de castigo servía para prevenir futuras rebeliones y mantener el orden social, asegurando que la población comprendiera las severas consecuencias de desafiar las leyes del Estado. Además, la exhibición de las cabezas de los condenados como trofeos o pruebas de victoria fortalecía la reputación del ejército otomano como una fuerza militar formidable y despiadada. Este simbolismo no solo desmoralizaba al enemigo, sino que también consolidaba la imagen del imperio como un ente invencible y capaz de imponer su voluntad sin piedad. Amputación en el Imperio Otomano. Castigo corporal. La amputación, especialmente de manos o pies, era uno de los métodos de castigo corporal más severos utilizados en el Imperio Otomano. Reservado principalmente para ladrones y aquellos que cometían actos de rebelión, este castigo no solo tenía un impacto físico devastador, sino que también servía como un poderoso símbolo de control y disuasión social. La amputación en el Imperio Otomano se realizaba en entornos públicos, como mercados o plazas, para maximizar su efecto disuasorio. El condenado, ya sea un ladrón reincidente o un rebelde, era llevado ante una multitud antes de sufrir la amputación de una mano o un pie.
Este acto público subrayaba la gravedad del crimen y reforzaba las consecuencias severas de romper la ley. El proceso de amputación era rápido y eficiente, llevado a cabo por oficiales entrenados para minimizar el sufrimiento prolongado de la víctima. Sin embargo, la visibilidad del castigo y la humillación pública añadían una capa adicional de castigo psicológico, asegurando que el acto sirviera como un ejemplo para otros. La amputación tenía un doble propósito: incapacitar al infractor físicamente y enviar un mensaje claro a la sociedad. Al privar permanentemente a un individuo de una extremidad, el Estado otomano eliminaba la capacidad del condenado para cometer futuros delitos, especialmente aquellos relacionados con el robo o la rebelión. Además, la pérdida de una mano o un pie era vista como una marca permanente de deshonor y fracaso, afectando el estatus social y la dignidad personal del individuo. La vista de un ladrón con una mano amputada en un mercado o plaza pública servía como un recordatorio constante de las consecuencias de desafiar las leyes del Estado. Este método de castigo buscaba no solo rehabilitar al infractor mediante el dolor y la incapacitación, sino también mantener el orden social a través del miedo y la disuasión. Aunque los registros específicos de individuos que sufrieron amputaciones en el Imperio Otomano son limitados, existen menciones en crónicas y relatos históricos que ilustran la prevalencia y severidad de este castigo. Por ejemplo, durante diversas revueltas internas, líderes y participantes clave fueron sometidos a amputaciones como forma de eliminar su capacidad para liderar futuras insurrecciones y como castigo por su desafío al sultán. En las áreas urbanas y comerciales, la amputación de manos era una práctica común para aquellos atrapados en robos o fraudes, asegurando que no pudieran volver a delinquir y sirviendo como advertencia a otros comerciantes y ciudadanos. Estas prácticas reflejan una administración judicial que priorizaba la prevención y el control sobre la rehabilitación, utilizando el castigo corporal como una herramienta efectiva para mantener la cohesión y el orden en un imperio vasto y culturalmente diverso. Emasculación en el Imperio Otomano. Castigo extremo. La emasculación, que implica la extirpación de los genitales masculinos, era uno de los castigos más severos en el Imperio Otomano, utilizado principalmente como represalia política o para sancionar delitos sexuales graves. Este método tenía el objetivo de despojar al individuo de su virilidad y estatus social. Al privar permanentemente a un hombre de una parte tan esencial de su cuerpo, las autoridades otomanas buscaban incapacitarlo físicamente para futuros actos delictivos y al mismo tiempo estigmatizarlo socialmente. Este castigo se aplicaba a individuos considerados una amenaza directa al orden establecido, como traidores, líderes rebeldes o criminales de alto perfil. La emasculación no solo tenía consecuencias físicas devastadoras, sino que también representaba una humillación pública que afectaba profundamente la dignidad y el honor del condenado en una sociedad profundamente patriarcal. Los registros históricos sobre la emasculación son escasos, pero mencionados en crónicas como las de Evliya Çelebi, que describen casos donde este castigo se aplicaba a opositores políticos y criminales de alto nivel. La brutalidad de este método reflejaba la determinación del Imperio Otomano para mantener su autoridad y control mediante la eliminación física y simbólica de sus enemigos. A diferencia de otros castigos corporales que podían ser temporales, la emasculación tenía efectos permanentes, asegurando que el individuo no pudiera reintegrarse plenamente en la sociedad ni perpetuar su linaje. Este castigo extremo subraya la rigidez y severidad del sistema judicial otomano, donde la lealtad y el cumplimiento de las leyes imperiales eran esenciales para la estabilidad del imperio. Empalamiento en el Imperio Otomano. Método de terror. El empalamiento fue uno de los métodos de ejecución más infames y espantosos utilizados en el Imperio Otomano. Este castigo consistía en atravesar el cuerpo de la víctima con una estaca afilada, comenzando generalmente en el recto y saliendo por la boca o el pecho, resultando en una muerte lenta y tortuosa que podía durar horas o incluso días. Este método se reservaba para los crímenes más horribles, como traiciones severas, rebeliones y asesinatos de alto perfil. Aunque Vlad el Empalador es la figura más conocida asociada con esta práctica, los otomanos también emplearon el empalamiento como una herramienta de terror
para mantener el control y suprimir la resistencia en territorios conquistados. Las ejecuciones se llevaban a cabo en lugares estratégicos y visibles, como plazas públicas o fronteras del imperio, para maximizar su efecto disuasorio y servir como un claro mensaje de poder implacable. El empalamiento no solo eliminaba al infractor de manera brutal, sino que también tenía un impacto psicológico profundo en la población. La visibilidad de este castigo extremo reforzaba la percepción del Imperio Otomano como una fuerza militar formidable y despiadada, capaz de imponer su voluntad sin piedad. Este método servía para desmoralizar a los enemigos y disuadir a potenciales opositores de desafiar la autoridad del Estado. Devshirme en el Imperio Otomano. Reclutamiento forzoso de jóvenes. El devshirme era una práctica central del Imperio Otomano destinada a reclutar jóvenes cristianos de las provincias conquistadas para servir en la administración y el ejército del imperio. Implementado desde el siglo XIV hasta el siglo XVII, este sistema implicaba la extracción forzosa de niños, generalmente entre las edades de 8 y 18 años, de sus familias en territorios como los Balcanes. Estos niños eran convertidos al Islam y sometidos a un riguroso entrenamiento militar y administrativo, preparándolos para convertirse en janissaris, la élite militar otomana, o en funcionarios del gobierno. El proceso de devshirme comenzaba con la recolección de los niños durante temporadas específicas, generalmente durante el otoño. Los oficiales imperiales seleccionaban a los niños más prometedores físicamente y con potencial para servir al Estado. A diferencia de otros sistemas de reclutamiento forzoso, el devshirme buscaba crear una fuerza leal directamente al sultán, ya que estos jóvenes no tenían vínculos familiares dentro del imperio que pudieran cuestionar su lealtad. Para los niños reclutados, el devshirme representaba una separación brutal de sus familias y comunidades. Aunque ofrecía oportunidades de ascenso social y educación, la realidad era que muchos experimentaban condiciones extremadamente duras durante su entrenamiento. La falta de libertad personal y el endurecimiento físico y mental eran comunes, asegurando que estos jóvenes se convirtieran en soldados disciplinados y administradores eficientes. El devshirme jugó un papel crucial en la consolidación del poder otomano, creando una clase de élite militar y administrativa que dependía exclusivamente del sultán. Esto no solo fortaleció la estructura del imperio, sino que también minimizó el riesgo de lealtades divididas entre diversas facciones religiosas y étnicas. Sin embargo, esta práctica también generó resentimiento entre las poblaciones cristianas, contribuyendo a tensiones sociales y culturales en las provincias otomanas. Aunque el devshirme fue abolido en el siglo XVII, su legado perdura como una de las prácticas más controvertidas y significativas del Imperio Otomano. Representa una combinación de eficiencia administrativa y brutalidad coercitiva, reflejando la complejidad del sistema imperial otomano y su enfoque en mantener el control y la lealtad dentro de un imperio vasto y diverso. La supresión de la revuelta de Gelali. Brutalidad en el corazón del Imperio Otomano. Una de las confrontaciones más brutales en la historia del Imperio Otomano fue la revuelta de Gelali, una serie de levantamientos que tuvieron lugar entre los siglos XVI y XVII. Estas revueltas fueron principalmente originadas en Anatolia y surgieron como respuesta a las condiciones económicas adversas, la corrupción administrativa y la opresión social. Los líderes de estas revueltas, conocidos como Gelali, buscaban reformar el sistema imperial y mejorar las condiciones de vida de los campesinos y mercaderes locales. Las revueltas de Gelali fueron múltiples y prolongadas, abarcando varias décadas y regiones del imperio. Factores como la inflación, la mala cosecha, la presión fiscal y la ineficiencia administrativa contribuyeron al descontento generalizado. Los Gelali se organizaron en milicias locales que desafiaron la autoridad central, creando un desafío significativo para el sultán y sus fuerzas militares. Para sofocar estas revueltas, el Imperio Otomano desplegó una respuesta militar y judicial extremadamente severa, reflejando la determinación del Estado para mantener el control y la estabilidad. Los líderes prominentes de los Gelali fueron decapitados públicamente, una práctica destinada no solo a eliminar a los principales organizadores de las insurrecciones, sino también a servir como una advertencia visible para otros posibles insurgentes. Estas decapitaciones, realizadas en plazas públicas,
Mostraban al sultán y sus oficiales como figuras de poder absoluto, disuadiendo a la población de desafiar la autoridad establecida. Además de las decapitaciones, los combatientes capturados eran sometidos a amputaciones de manos o pies. Este castigo físico tenía el propósito de incapacitar permanentemente a los rebeldes, impidiendo que pudieran participar en futuros levantamientos o en actividades militares contra el imperio. Las amputaciones, realizadas de manera pública, subrayaban la gravedad del delito y reforzaban el mensaje de que cualquier forma de resistencia sería brutalmente castigada. El ahorcamiento público también fue una táctica común utilizada durante la supresión de las revueltas de Gelali. Muchos rebeldes eran ejecutados en lugares visibles como mercados y plazas, lo que no solo castigaba a los individuos, sino que también buscaba infundir miedo en la población general. Estas ejecuciones masivas servían para disuadir cualquier intento de insurrección futura, mostrando las consecuencias severas de desafiar las leyes imperiales. Asimismo, la falaca o flagelación se utilizó para castigar a aquellos que habían colaborado con las revueltas o para disciplinar a los prisioneros. Este método infligía dolor físico intenso sin dejar cicatrices permanentes, manteniendo la apariencia de un sistema judicial que buscaba castigar sin causar daños irreversibles. La falaca se aplicaba de manera pública en algunos casos, aumentando el impacto psicológico del castigo y reforzando el control estatal sobre la población. La brutalidad empleada en la supresión de las revueltas de Gelali tuvo repercusiones duraderas en la sociedad otomana. Aunque estas tácticas lograron sofocar las insurrecciones y reafirmar la autoridad central, también generaron un profundo resentimiento y desconfianza hacia el gobierno. Este resentimiento exacerbó las tensiones sociales y económicas, contribuyendo a un ciclo continuo de descontento y resistencia dentro del imperio. El genocidio armenio, la máxima expresión de brutalidad en el Imperio Otomano. El genocidio armenio constituye uno de los episodios más oscuros y brutalmente eficientes en la historia del Imperio Otomano. Entre 1915 y 1923, aproximadamente 1.5 millones de armenios fueron sistemáticamente exterminados mediante una serie de métodos extremadamente violentos. Este genocidio no solo refleja la capacidad del imperio para infligir sufrimiento masivo, sino que también destaca la aplicación extrema de métodos de tortura y exterminio como herramientas de control político y social. Para comprender la magnitud del genocidio armenio, es esencial situarlo en el contexto histórico del Imperio Otomano a principios del siglo XX. El imperio, que había sido una de las potencias más formidables y duraderas del mundo, se encontraba en declive. Las tensiones étnicas y religiosas internas, junto con las presiones externas de las potencias aliadas durante la Primera Guerra Mundial, crearon un ambiente de inestabilidad. Los armenios, una minoría cristiana dentro de un imperio predominantemente musulmán, gozaban de una posición económica y social destacada, lo que generaba envidia y resentimiento entre algunos sectores otomanos. El genocidio comenzó en el contexto de la Primera Guerra Mundial, cuando el Imperio Otomano se encontraba en una posición militarmente debilitada y políticamente vulnerable. En abril de 1915, el gobierno otomano ordenó la detención y deportación de líderes armenios, lo que marcó el inicio de una campaña sistemática de exterminio. Las autoridades otomanas justificaron estas acciones alegando que los armenios eran una amenaza interna que colaboraba con los enemigos del imperio, particularmente con las potencias rusas. El genocidio se llevó a cabo mediante una combinación de deportaciones forzadas, marchas de la muerte, masacres masivas, hambre, enfermedades y trabajos forzados. Cada uno de estos métodos fue diseñado para eliminar la población armenia de manera eficiente y sistemática. Uno de los métodos primarios utilizados fue la deportación forzosa. Los armenios eran arrancados de sus hogares y enviados a largas marchas a través de territorios inhóspitos como el desierto sirio. Estas deportaciones eran acompañadas de marchas de la muerte, donde miles de armenios morían a causa de la exposición, la falta de alimentos y agua y los constantes ataques de bandas armadas. Las condiciones extremas de estas marchas aseguraban que una gran parte de la población deportada pereciera antes de llegar a sus destinos. Las masacres masivas fueron otro método brutal empleado durante el genocidio.
En numerosas ocasiones, las fuerzas otomanas llevaron a cabo asesinatos indiscriminados de armenios en ciudades y aldeas. Un ejemplo infame fue la masacre de Marash en 1915, donde decenas de miles de armenios fueron brutalmente asesinados por soldados otomanos y milicias locales. Estas masacres no solo decimaban la población armenia, sino que también sembraban el terror entre los sobrevivientes, desmantelando cualquier resistencia organizada. Muchos armenios fueron trasladados a campos de concentración donde enfrentaron condiciones inhumanas. Estos campos estaban ubicados en áreas desérticas y remotas, donde la escasez de alimentos, agua potable y atención médica resultaba en una alta tasa de mortalidad. El confinamiento en estos campos no solo eliminaba físicamente a los individuos, sino que también quebrantaba su espíritu y voluntad de sobrevivir. Además de las deportaciones y las masacres, los sobrevivientes del genocidio a menudo eran obligados a realizar trabajos forzados en condiciones extremas. Fueron enviados a obras públicas, minas y otras labores extenuantes que resultaban en altos índices de enfermedades y muertes. La explotación laboral era una forma de castigo adicional que debilitaba aún más a la población armenia y contribuía a su desaparición. La hambre y las enfermedades fueron herramientas indirectas pero efectivas utilizadas para acelerar el exterminio de los armenios. La falta de alimentos y agua, combinada con la propagación de enfermedades como el tifus y la disentería, causó la muerte de un gran número de deportados. Estas condiciones fueron a menudo intencionalmente creadas por las autoridades otomanas para asegurar la eliminación rápida de la población armenia. El impacto del genocidio armenio fue devastador tanto a corto como a largo plazo. En el corto plazo, la eliminación de una población entera tuvo un efecto profundo en la demografía, la economía y la cultura del Imperio Otomano. Familias enteras fueron destruidas, comunidades fueron desmanteladas y el patrimonio cultural armenio fue gravemente dañado. En el largo plazo, el genocidio dejó cicatrices profundas en la memoria colectiva de los armenios y contribuyó a la formación de una diáspora global. Las repercusiones sociales y políticas del genocidio también se sintieron en el colapso final del Imperio Otomano y en la configuración del moderno Estado de Turquía. Además, el genocidio sentó un precedente para futuros actos de genocidio en el siglo XX, sirviendo como una advertencia sobre los peligros del extremismo étnico y religioso. La respuesta internacional al genocidio fue limitada en su momento. Aunque hubo testimonios y denuncias, la comunidad internacional no tomó medidas efectivas para detener los crímenes. Esto se debió en parte a la distracción global por la Primera Guerra Mundial y a la falta de voluntad política para intervenir en los asuntos internos del Imperio Otomano. Sin embargo, el reconocimiento del genocidio ha evolucionado con el tiempo. Hoy en día, numerosos países y organizaciones reconocen el genocidio armenio, aunque Turquía, el sucesor del Imperio Otomano, continúa negando que los eventos de 1915 constituyan un genocidio. Este desacuerdo ha generado tensiones diplomáticas y ha obstaculizado el pleno reconocimiento y la reconciliación histórica. El genocidio armenio es recordado como la máxima expresión de brutalidad y deshumanización en el Imperio Otomano. Este evento no solo ejemplifica la capacidad del imperio para implementar políticas de exterminio sistemáticas, sino que también resalta la importancia de la memoria histórica y la necesidad de reconocer y aprender de estos atroces crímenes para prevenir futuras tragedias humanas. El legado del genocidio se refleja en la persistente lucha de los armenios por el reconocimiento internacional y la justicia. Las familias de las víctimas continúan buscando compensación y reconocimiento, mientras que los sobrevivientes y sus descendientes trabajan para preservar la memoria de sus antepasados y educar al mundo sobre los horrores que enfrentaron. Conclusión: el Imperio Otomano, a lo largo de sus más de 6 siglos de existencia, se destacó por su formidable poder militar, sus notables logros culturales y, lamentablemente, por la implementación de métodos de castigo extremadamente severos. Estos métodos, que incluían decapitación, falaca, amputaciones y empalamiento, no solo servían para sancionar a los infractores, sino también para consolidar la autoridad del sultán y mantener el orden social en un imperio vasto y culturalmente diverso. La centralización del poder bajo el sultán y el respaldo de una burocracia eficiente
permitieron al Imperio Otomano gestionar eficazmente sus extensos territorios. Sin embargo, esta eficiencia administrativa se acompañó de una rigidez y severidad en la administración de la justicia que fomentaron una reputación de brutalidad. Métodos como la decapitación pública y la falaca no solo castigaban físicamente a los individuos, sino que también tenían un impacto psicológico profundo en la sociedad, actuando como disuasores visibles para prevenir futuras insurrecciones. La práctica del devshirme, aunque no es un castigo corporal, ejemplifica el uso de control coercitivo para mantener la lealtad al sultán, complementando así los métodos de castigo físico. Esta estrategia de reclutamiento forzoso creó una élite militar y administrativa leal, minimizando las lealtades divididas y consolidando el poder centralizado. Eventos como la supresión de las revueltas de Gelali y el genocidio armenio ilustran la aplicación extrema de la violencia estatal para eliminar amenazas y mantener la estabilidad imperial. El genocidio armenio, en particular, representa la cúspide de esta brutalidad, subrayando las consecuencias devastadoras de la intolerancia y el extremismo.